Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate. Soy Sergio Escobedo y hoy afrontamos la jornada número 5 con 3 ejercicios imprescindibles e importantísimos del bloque de geometría. Vamos a ello. Aquí estamos en el ejercicio número 1. Como nos den la recta es indiferente. Nosotros que tenemos que tener claro que si nos dan una recta, nos la den como nos la den, tenemos que sacar su determinación lineal, que es un punto y un vector. En este caso nos lo dan directamente. Perfecto. Nos dice el apartado A que calculemos el valor de K para que R sea paralelo al plano pi. Pues una vez más nuestro aliado, ese compañero que nos va a dar el pase para avanzar hacia el campo contrario, va a ser el dibujo. Ya os lo he dicho, ayudaros de un dibujo siempre que sea posible, aunque en principio creáis que no va a ser útil. Si veis en pantalla ahí, ¿qué nos muestra eso? Que para que el plano pi y la recta R sean paralelas, ¿qué se debe cumplir? Lo que se debe cumplir es que el vector normal del plano y el vector de dirección de la recta sean perpendiculares. ¿Y de dónde sacábamos el vector normal del plano? Recordemos que para sacar el vector normal del plano pi es simplemente el vector normal sería el menos 1, 2, 2, que son las componentes que acompañan a la x, a la y y a la z en la ecuación general del plano. Por tanto, si el vector normal del plano y el vector de dirección de la recta deben ser perpendiculares, ¿qué se debe cumplir? Pues que el producto escalar de n por v debe ser 0. A partir de ahí simplemente debemos hacer que se cumpla esta condición. Hacemos aquí los cálculos. ¿Cómo se hacía el producto escalar? Primero por primero, más segundo por segundo, más tercero por tercero. Igualamos a 0 para que sean perpendiculares y se cumpla esa condición. Operamos, despejamos y obtenemos que K es igual a 2, no hay más, K igual a 2 y ese plano y esa recta serán paralelas. En el apartado B me preguntan el valor de K para que la recta R sea perpendicular a pi y nuevamente el dibujo nos va a ayudar a comprender qué tenemos que hacer. Como veis, para que la recta sea perpendicular al plano quiere decir que el vector normal y el vector de dirección de la recta deben ser paralelos. Por tanto, para que la recta sea perpendicular al plano, pues se debe cumplir que el vector normal del plano y el vector de dirección de la recta tengan la misma dirección, ya que van a ser paralelos. Por tanto, deben ser proporcionales. Vamos a hacer que se cumpla esta premisa, que sean proporcionales. Para ello, hacemos lo siguiente. La primera coordenada del vector normal entre la primera del vector de dirección de la recta, la segunda entre la segunda igual a la tercera entre la tercera. Como veis aquí marcado, igualamos las dos primeras para despejar un valor de K. Igualamos ahí con mucho cuidadito a la hora de despejar y tenemos que K igual a menos 1. Y ya tendríamos que para ese valor la recta y el plano son perpendiculares. En el apartado C me piden la distancia del punto P al plano pi. Vamos a ver muy rápidamente dos formas de hacer este ejercicio. Una de ellas es aplicando directamente la fórmula. ¿Podemos hacerlo así? Sí, pero ojo, si aplicamos directamente la fórmula, que es la que veis en pantalla, debemos indicar qué es cada elemento. O sea, indicaremos que A, B, C y D mayúscula son los coeficientes de la ecuación general del plano y X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 las coordenadas de nuestro punto. A partir de aquí, fijaros que sencillo, simplemente acordarme del valor absoluto. Hay que coger valor absoluto, jamás podemos dar una distancia en valor negativo y realizamos con mucho cuidado los cálculos. Podemos dejar la solución tal cual la tenemos ahí o bien podemos racionalizar y quedaría de esta forma. Siempre es recomendable añadir U, indicando que son unidades. Una segunda forma sería de esta forma. Nos apoyamos en ese dibujo. Lo que tendríamos que calcular es la recta perpendicular a ese plano pi, ¿verdad? Muy fácil. Con el vector normal y el punto P que lo tenemos, calcularíamos esa recta que hay ahí en azul. A continuación calcularíamos el punto de corte de la recta R que hemos calculado y el plano pi, que lo vamos a ver en un ejercicio a continuación. Y finalmente, ¿cuál es el razonamiento? Pues decir que la distancia del punto P al plano pi es igual a la distancia de P a M. ¿Y cuál es la distancia de P a M? Pues el módulo de P a M. Y evidentemente nos debe dar la misma solución. En este segundo ejercicio me pide el apartado A que estudiemos la posición relativa de las dos rectas. Pues vamos a ello.
Lo primero que necesitamos, esto ocurre en muchos ejercicios, es una determinación lineal de cada recta. ¿Qué es una determinación lineal? Un punto y un vector de cada recta, ¿de acuerdo? De la recta R, cogemos el punto A, he cogido yo, puedo coger el A, puedo coger el B, y he cogido el vector AB. A B le resto A. De la recta S, ya sabéis, cómo tengo puntos, dándole valores a lambda. Yo le he dado el valor lambda 0 y he obtenido el punto P, 1, 0, menos 1, y el vector de dirección es el que acompaña los coeficientes que acompañan a lambda, 1, 1, 0. Por tanto, para estudiar la posición relativa de dos rectas, lo primero que comparamos siempre son sus vectores de dirección. Si son iguales o proporcionales, las rectas serán paralelas o coincidentes. En este caso no son proporcionales. ¿Por qué no son proporcionales? Porque yo he comprobado que no se cumple que las componentes de una divididas las componentes del otro vector no respetan esa igualdad. Y llegaremos a la conclusión de que se cruzan o se cortan. Una vez que sabemos que se cruzan o se cortan, lo que debemos de comprobar es si los vectores están en el mismo plano, o sea, son coplanarios o no. Si están en el mismo plano, ya lo sabéis, eso implica que las rectas se cortan. Y como veis ahí, eso va a ocurrir cuando el vector de R, el vector de S y un vector que yo formo como cogiendo un punto de la recta R y un punto de la recta S, hay un nuevo vector, he de comprobar si son linealmente dependientes. Para saber si tres vectores son linealmente dependientes o no, hacemos su determinante y recordar debe dar 0. En este caso nos da diferente de 0, por tanto son linealmente independientes y ya podemos concluir que esas rectas se cruzan. Vamos al apartado B. Vamos a ver este primer método que se fundamenta en hallar dos planos pi1 y pi2. Y nuestra recta T será justamente la intersección de esos dos planos. Nosotros tenemos que hallar primero un plano pi1 que lo hallaremos con el vector de dirección de la recta R, con el punto de la recta R y un vector normal. ¿Qué vector normal va a ser ese? Pues un vector normal a los dos vectores de dirección de nuestras rectas, de R y de S. Luego hallaremos un segundo plano pi2. ¿Cómo? Nuevamente con ese vector normal que es común, con el vector de dirección de S y un punto de la recta S. De todas esas componentes que veis en pantalla, solo nos faltaría determinar el vector normal. Las demás ya las tenemos por el enunciado. El vector normal, sabemos que un vector perpendicular a otros dos se obtiene mediante el producto vectorial. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Mediante el desarrollo de este determinante. Ese determinante que tenéis en pantalla, operamos con mucho cuidado y una vez que hemos llegado a la solución final, ¿cuál será nuestro vector normal? Pues los coeficientes que acompañan a I, a J y a K. En este caso sería menos 2, 2, 0. Ya tenemos los componentes que necesitamos para hallar la ecuación general de cada plano. Ya sabéis que es con el determinante. Y hacemos ese determinante. Yo al final he simplificado. Eso no es imprescindible, pero he preferido obtener la ecuación de pi1 simplificada. Y hacemos lo mismo para pi2. ¿Pi2 qué necesito? Pues el punto P, el vector normal y el vector de dirección de S. Y obtendríamos este determinante, desarrollamos, he simplificado nuevamente y obtenemos que pi2 sería z más 1 igual a 0. Por tanto, ¿cuál es la ecuación de mi recta perpendicular a R y a S? Pues esa que veis ahí. Este sería el primer método. En este segundo método nos apoyamos en que si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar ya sabemos que por definición debe dar 0. Por tanto, si observáis el dibujo, fijaros porque creo que es más sencillo que el caso anterior. Si observáis el dibujo, yo quiero averiguar mi recta T. ¿Qué debe cumplir T? Como es perpendicular a las dos rectas a la vez, el vector que yo debo calcular, que va a ser RG o GR, ¿verdad? Lo mismo, debe ser perpendicular a la vez a VR y a VS. Pues vamos a ir imponiendo esas condiciones. Como yo no conozco de los infinitos puntos de R, no conozco cuál es el punto R, he de considerar un punto genérico de R. Ya sabéis que se saca fácilmente de la ecuación en forma paramétrica, por ejemplo, ¿vale? De la recta S, su punto genérico sería este, y por tanto el vector RG, ese vector. Ahora, ¿cómo vamos a hallar lambda y cómo vamos a hallar alfa? Pues imponiendo las condiciones que estamos hablando. RG debe ser perpendicular a VR y a VS.
Y eso es lo que tenéis aquí a continuación, ¿verdad? Primero imponemos que RG sea perpendicular a VR, eso quiere decir que el producto escalar tiene que dar 0, despejamos alfa da 1 medio y en el segundo caso operamos de la misma forma y da lambda igual también a 1 medio. De modo que una vez que tenemos alfa y una vez que tenemos lambda sustituimos donde corresponda, ¿verdad? Aquí y tenemos G, tenemos RG, etcétera, etcétera. Por tanto, como ya tenemos el vector RG y tenemos el punto R y en forma paramétrica tendríamos que nuestra recta T pues sería esta que tenemos en pantalla. Y de esta forma rápida, pero hemos visto dos métodos. En este último ejercicio me piden el punto simétrico de P respecto de una recta R, por tanto me están preguntando P'. ¿Cuál es la situación que vamos a desarrollar muy rápidamente? Mira, nos fundamentamos en lo siguiente, tenemos que calcular primeramente un punto M. Ese punto M que estáis viendo ahí, que es el punto medio de P y P'. Luego, una vez que yo tenga M, tengo P'. Pero ¿cómo vamos a calcular M? M lo vamos a calcular como el punto de corte de R y de ese plano pi que no tenemos, y por tanto es lo primero que vamos a hacer. Como el plano pi es perpendicular a nuestra recta R, el vector normal de pi será el vector de dirección de la recta R, por tanto tenemos una situación como esta. A continuación ya sabemos que nuestro plano es x más y menos 2z más d igual a 0 y como debe contener al punto P, lo ponemos eso como condición para obtener D. Una vez que tenemos pi, determinamos el punto de corte M. ¿Cómo? Pues es el punto de corte entre R y pi. Sacamos un punto genérico de nuestra recta R, que como veis ahí es muy fácilmente, ¿verdad? Simplemente escogen las coordenadas de X, de Y, de Z tal cual. Y ahora nosotros vamos a volcar todas esas coordenadas, que un punto genérico son los infinitos puntos de esa recta, los volcamos en el plano. Nos quiere decir lo siguiente, que esto lo echamos a la X del plano, esto a la Y del plano y esto a la Z del plano. Operamos porque sabemos tal y llegamos a que lambda vale menos 1. Una vez que sabemos que lambda vale menos 1, pues me voy aquí, aquí y aquí y obtenemos M. Por tanto llegamos a que M vale 4 menos 1, 0. Y teniendo en cuenta que M es el punto medio entre P y Pi', sabemos que P más P' partido 2 será igual a M y podemos establecer todas estas igualdades. Despejando obtenemos que P', que es el punto simétrico, es el 7 menos 2, 1. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio muy típico que sale con mucha frecuencia y que debéis manejar. Se me olvidaba lo que nos puede dejar y nos puede llevar a tarjeta roja en este ejercicio. En el vector de dirección de la recta R, cuando tenemos en forma continua la recta, si debajo no nos aparece nada, tenemos un 1. No tenemos un 0, cuidado con eso porque eso es roja directa. Pasamos al apartado B. Por último os voy a comentar por encima este ejercicio porque creo que estaréis de acuerdo que lo que hemos hecho en menos de 15 minutos es de récord pero absoluto. Nos pide el punto de R que equidista de P y de Q, por tanto es un punto que desconocemos, por tanto es un punto genérico de la recta R, que ¿qué condición tiene que cumplir? Que está a la misma distancia de P que de Q, por tanto el módulo PG debe ser igual al módulo de QG. Entonces establecemos esta igualdad, operamos con mucho cuidadito, sacamos el punto genérico que ya lo teníamos de antes, establecemos esta igualdad que estoy aquí marcando, elevamos a ambos lados al cuadrado, operaríamos y con mucho cuidadito llegaríamos a la solución final. Os animo a que lleguéis a esa solución final y me la dejéis en los comentarios. Y si queréis, pues ahí por medio de los comentarios la podemos ir contrastando. Y solo recordaros que estos ejercicios que hemos trabajado son muy importantes e imprescindibles llevarlos preparados para selectividad. ¿De acuerdo? Y esto ha sido todo en esta jornada número 5. Os animo, si no estáis suscritos, a que lo hagáis para poder recibir todos los contenidos que vayan apareciendo. Y nada, hasta una nueva sesión. ¡Chao!